Bueno, y saludamos a esta hora de la mañana al doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, con quien conversaremos respecto de lo que ocurrió ayer en España con estas elecciones generales. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bueno, en Chile, buenas tardes en Madrid. Qué placer estar con ustedes. Sí, no, el placer es nuestro, profesor. Una primera reflexión, una primera mirada respecto de lo que ocurrió ayer allá en España, profesor. Pues bien, las encuestas han errado una vez más y por lo tanto aquello que pareció que iba a ser mucho más holgado, que era una victoria del Partido Popular, la verdad es que ha sido apenas una ligera ventaja y se complica la posibilidad de formar gobiernos de derechas, donde los conservadores populares junto con los nativistas radicales de Vox tenían la idea de poder hacerlo. Han quedado a siete escaños de la mayoría absoluta que lo permite y por lo tanto entrarán en una serie de conversaciones que yo pienso van a ser muy difíciles, lo que sin embargo tampoco equivale a pensar de que puede redituar automáticamente un pacto de izquierda por el lado de Sánchez. La verdad es que es un laberinto y probablemente vamos a tener elecciones, una posibilidad es tener elecciones en diciembre, repetirlas. Buenos días, Gilberto. Estás en España, ¿no? Hace 11 meses estoy en España, así que Pero qué nada, bien, pues ahí estuviste de igual, testigo directo. algo Eh, así. eh, ¿Cuáles son las posibilidades que tiene en este caso Sánchez de crecer hacia los sectores de izquierda, tomando en cuenta que este partido independentista catalán podría tener los votos que le permitieran formar gobierno? ¿Esa expectativa es real o es una fantasía? Yo creo que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil porque el nacionalismo periférico catalán tiene dos brazos. Uno que es de izquierda, que es Esquerra Republicana, que ha bajado de 13 a 6, es decir, ha tenido una sangría importante. Eh, y por otra parte, están los nacionalismos periféricos conservadores de Junts per Catalunya, que mantienen 7, que se quedan con 7 escaños. En el primer caso, Esquerra Republicano lo vendería en forma muy cara su adhesión, y lo he dicho. Y en el caso de Junts por Cataluña, la cuestión pasa por Puigdemont. Cuestión que yo no lo veo nada de fácil. Por lo tanto, creo que hay que ser acá bien claro. Es decir, primero que se hace cuesta arriba para el caso de constituir gobierno a la primera mayoría relativa, que es el Partido Popular, que eso hay que decirlo, ¿no? Eh, se le hace muy cuesta arriba. Y en el caso también de las izquierdas, no es nada fácil, que tendrían una segunda chance. Yo creo que a quien se le va a dar la primera opción va a ser al partido que ganó en forma muy relativa, con una muy ligera ventaja, que es el Partido Popular. Y tenemos que recordar que este proceso ya comienza, los contactos. El cronograma es que a mediados de agosto se constituye la legislatura. Van a tener dos meses para, en dos ocasiones, intentar hacer gobierno por mayoría absoluta y si no pasar a mayorías relativas, donde requieren al menos la abstención de contrapartes. Y si no, bueno, a partir de octubre empieza el cronómetro para eventual repetición de elecciones. Es un laberinto. Ujú. Profesor, ¿qué explica esta falla que tuvieron algunas encuestas que preveían una victoria del PP? Bueno, eso pasó, pero proyectaban que junto con Vox iban a conseguir la mayoría absoluta. Algunas hablaban, por ejemplo, de 176 escaños entre ambas. ¿Qué pasó que finalmente no se dio esa proyección? Bueno, el tema de que hay temas metodológicos serios y también hay una población que no termina de transparentar su voto y que decide además salir a votar. Ayer hubo una importante movilización de la izquierda. Estamos diciendo que, hablando de un país donde el voto es voluntario, donde en la última elección votó alrededor de un 66% y ahora votó un 70%. Miren qué números más interesantes cuando el voto es voluntario. O sea, Ujú. es una democracia sana, podríamos decir. Eso es una democracia que está viva, ¿no?
y que reaccionó. Incluso yo era de los que pensaba que agitar el miedo a Vox, que tuvo rédito hace 4 años, había mermado. La verdad es que no ha mermado. Todavía Vox desata muchos anticuerpos. Y si bien es posible, fíjense ustedes, el 96 fue posible que los nacionalismos periféricos más conservadores le dieran su anuencia a Aznar en esa época. Hoy día los nacionalismos periféricos, ya sea de izquierda o conservadores, muy difícilmente van a entregar su apoyo a un proyecto como el del PP si está de por medio Vox. Por lo tanto, aquí hay fallos metodológicos y sobre todo hay fallos en la expectativa. Ahora, el tema también es que el Partido Popular se lo creyó y no esperaba menos de 150 en forma monocolor. Y en ese sentido podríamos decir que se desmovilizó. Estamos hablando de un candidato que no quiso ir a un debate a la televisión pública, que apenas fue a un debate a la televisión privada. Esa fue una oportunidad que perdió. Eso se lo dijo ayer. Yo escuché todos los discursos de las 4 principales formaciones. Y Abascal, después de esa mantra cansadora de comunistas, terroristas y todas esas cosas que suele decir, dijo lo que tenía mucha razón. Dijo, ¿cómo es posible que no haya ido a un debate? ¿Cómo es posible que no fue el debate con nosotros? Pues tiene razón en eso Abascal. Desperdició una ocasión y se confió. Y eso es también eso explica este resultado. Hablabas de una democracia sana y efectivamente a uno le llama la atención tomando en cuenta que estamos en un periodo de vacaciones, ¿no? Periodo donde ya los escolares, los estudiantes salieron, la gente, y sin embargo la participación fue muy alta. Podría ser el temor efectivamente a Vox y a sus propuestas, pero a uno le llama la atención que haya un 70% de españoles que se preocupan y que sin embargo su sistema político esté tan dividido, tan polarizado. ¿Qué es lo que genera esa polarización tan grande en una democracia sana? Bueno, yo creo que también es signo de los tiempos, ¿eh? Corren tiempos en todo el mundo de polarizaciones y corren tiempos en todo el mundo de rechazos al viejo consenso, a los acuerdos. Si bien yo creo que la polarización en España empezó con el señor Aznar sacándose fotos en las Azores a principios del siglo XXI, si bien yo creo que por ahí empieza quizá un poco antes, la verdad es que partidos como Podemos, que leyeron muy bien la ruptura de la gente con lo que eran los partidos tradicionales, pensó, al igual que en otros países australes, que el momento de ruptura era indefinido y que iba a ser para siempre. Y no supo tampoco traducir, entender de que los tiempos iban cambiando y que la gente combina desacuerdos con acuerdos en el diseño político. Por lo tanto, tengo que decirles que la polarización también ha sido alentada por una parte de la izquierda, particularmente Podemos, que a veces también ha jugado, más que a veces, al gobierno y oposición, una cuestión bien dañina, y que le abrió un flanco al gobierno con la cuestión de la ley del CSC, una ley que, por supuesto, el espíritu es encomiable, que es contra la violencia machista, pero que tenía fallos técnicos y que Podemos no quiso hasta el final reconocerlo. Eso, en parte eso también explica que la izquierda tuviera problemas en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Y sin embargo, yo creo que hay que aplaudir a Sánchez y en buena medida a Yolanda Díaz, pero sobre todo a Sánchez. Es un sobreviviente y logró movilizar a mucha gente. Estamos conversando con el profesor Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, doctor en estudios latinoamericanos y que está conversando con nosotros respecto de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en España con estas elecciones generales. Bueno, profesor, usted lo mencionaba al inicio, hay una posibilidad cierta de que incluso se repitan las elecciones allá en España a fines de este año. ¿Qué escenario se abre con esa posibilidad? ¿Cómo proyecta lo que puede ocurrir dentro de las próximas semanas y meses en ese país? Bueno, acá hay un estado de incertidumbre. Por cierto, yo estoy, este año me la he pasado en la Autónoma de Madrid, ¿no? La Universidad Autónoma de Madrid, ya vuelvo una semana, y conversando en la mañana con unos colegas y unas colegas, muchos respiraban un poco aliviados porque pues hay gente que ve a Vox como
posibilidad de retroceso a mucha legislación social y a temas de derechos, por ejemplo, en temas sexogenéricos. Entonces, si bien hay alivio, todos saben y todas saben que estamos hablando de un cuadro de incertidumbre donde vamos a tener 2 meses de intentonas de formar gobierno que no van a cristalizar en las primeras ocasiones, y que después, cuando se vaya a las mayorías simples, ya cualquier cosa puede pasar. Y sin embargo, todas las posiciones tan inamovibles que, como digo, se podría ir a una nueva elección, y eso desde luego es un periodo de incertidumbre en el preciso momento que España detenta la condición de la presidencia del Consejo Europeo. Y al mismo tiempo que ocurre esto, la posibilidad de movilización, en este caso de la izquierda, es real. Sánchez aparentemente aprendió, por eso es que va a intentar, si Núñez Feijóo no logra formar gobierno, Sánchez intentará negociar algunos apoyos puntuales y formar un gobierno de minoría. Eso porque el 2019, con una diferencia de un semestre, hubo 2 votaciones y la segunda le salió peor que la primera. Al final tuvo que hacer un gobierno no monocolor, sino que en alianza con Podemos, que tuvo momentos bien importantes y otros de claro oscuro, como acabo de decir. Y en ese caso, porque los auditores nuestros no necesariamente conocen bien el sistema español, si no se logra formar gobierno, y yo justamente recordaba que España ya vivió esto de que los sucesivos intentos y de no poder lograr formar gobierno, en caso de que eso no se lograra, ¿tiene que necesariamente realizarse una elección en diciembre? ¿O hay alternativas institucionales que podrían permitir que esas elecciones se postergaran? Tiene que constituirse gobierno, y se constituye gobierno después de 2 intentos de constituir mayoría absoluta, seguido por intentos de constituir mayorías relativas. Ya. Lo que siempre implica que una de las partes se tiene que abstener en algún momento, al menos. Esto ha pasado en España, desde luego. Recordar que España es un sistema parlamentario que originalmente tenía un contenido fuertemente bipartidista, pero que a partir del 2011 ha devenido un bipartidismo imperfecto, que es lo que es. En esta ocasión, los 2 principales partidos han salido fortalecidos, pero tampoco cambia este bipartidismo imperfecto, que necesita de otros apoyos para constituir gobierno. Así que si en el plazo de 2 meses no se logra constituir gobierno, ya sea por mayoría absoluta, que es lo que pide la Constitución, es decir, 176 sobre 350 escaños, o mayorías simples con la abstención de las contrapartes, pues la verdad es que van a tener que ir a un nuevo referéndum. Insisto, esto puede ser riesgoso para unas izquierdas que de alguna manera han jugado también con el vértigo, han apostado firme el vértigo, y yo creo que han salido bastante bien paradas, en un contexto de una democracia palpitante, que hay algo que había olvidado decir. Si bien estamos en el equivalente a enero en Chile, el voto por correo logró niveles históricos, dobló la cantidad de la vez pasada, casi 2,5 millones de votos, funcionando muy bien el correo, y ciertamente mucha gente que se tomó esto muy, muy en serio. Profesor, bueno, sabemos que por acá, por esta parte del mundo, en particular nuestro país, bueno, Argentina también, siempre se ha seguido con mucha atención lo que pasa con la política interna española. Hay muchas similitudes también respecto de las diferentes corrientes políticas, etcétera. ¿Qué lección deberían sacar las fuerzas políticas, por ejemplo, de nuestro país respecto de lo que ocurrió ayer en España? Bueno, desde luego son sistemas distintos, eso es lo primero que hay que decir. Entonces hay que hacer cualquier comparación, hay que hacerlo con mucho cuidado. Es cierto que el sistema político chileno tiene referentes a España y a Francia, mucho más nítidamente que otros países de la región. España y Francia parece que son como los modelos, pero finalmente este es un sistema, el de España, parlamentario, el chileno es un presidencial. Sin embargo, lo que yo creo que puede ser siempre una buena idea es que es importante constituir mayorías para hacer reformas y cambios profundos. Es indispensable constituir mayorías,
Y junto con aquello, las posiciones intransigentes, que ya no solamente son de la derecha radical en ocasiones, sino que también de ciertas izquierdas posmodernas, identitarias, con dejos redentores, no la izquierda clásica, ¿no? En este punto, muchas veces también toman posturas intransigentes que no ayudan. Pues la política es un arte de diálogo, de negociación, que por supuesto tiene momentos de quiebre, que, como los vividos del 2019 en Chile o el 2011 en España, pero esos momentos de quiebre no son permanentes, van también transformándose, y hay que combinar conflicto con arquitectura, con acuerdos. No se puede vivir, sí, bien, vivir puro solo de acuerdos es muchas veces una imposición. Puro conflicto tampoco hace bien. Es necesario el diálogo y la negociación en política. Bien, estábamos conversando con el profesor Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudio, que está allá en España y que nos contó y nos explicó todo lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en los próximos meses. Profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que haya respondido a nuestra llamada a esta hora. Gracias a ustedes y tengan una buena jornada en Chile. Igualmente, profesor. 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Patricio López, nuestro director, que va a estar acá en el programa. Y Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana, que tengan muy buen día.